Bueno, hoy vamos a seguir con límites y continuidad. ¿Qué pasa acá? Vamos a ver límites, pero esta vez van a aparecer funciones trascendentes. No está funcionando bien el sonido, me parece. ¿Ustedes escuchan bien? No, profe, hay un micrófono activado, parece que está haciendo eco. Sí. Bueno. Vamos a ver límites donde aparecen funciones trascendentes. En el anterior clase, a ver, no sé, por favor, fíjense que en el... Alderete Sergio, apaga tu micrófono. Bueno, les decía, habíamos visto, digamos, límites de funciones que eran algebraicas. Por favor, el que tenga ese micrófono, que se fije de apagarlo, por favor. Y yo les había dicho que básicamente tenían que, bueno, primero se fijaban si podían aplicar directamente el teorema de sustitución, o sea, poner en la función el valor ese al que tiende x. Si no, eso no funcionaba porque daba una indeterminación. Entonces, bueno, básicamente las técnicas que habíamos visto eran o bien factoreo o bien racionalización. Pero ahora van a aparecer funciones trascendentes donde ya esas técnicas en algunos casos no alcanzan y hay que aplicar otras cosas. En realidad, esto puede llegar a complicarse bastante y puede ser necesario usar un teorema o regla que se llama teorema o regla de L'Hopital. De hecho, incluso los casos que se pueden resolver sin esa regla de L'Hopital son más fáciles aplicando esa regla. Pero lo que pasa es que en el primer parcial les van a pedir resolver, o sea, le van a dar situaciones que se pueden resolver sin aplicar la regla del L'Hopital y le van a pedir que las resuelvan sin aplicar esa regla. Entonces tienen que aprenderlo. Bueno, vamos a empezar con un teorema muy importante, que este teorema no vamos a ver la demostración, sino las aplicaciones que tiene, que se llama teorema de estricción. Supongamos que tenemos tres funciones, como, no sé si ven la gráfica, ¿la ven la gráfica? Sí. Hay tres funciones. Una azul que está por arriba de las otras dos, una roja que está por debajo de las otras dos y una verde que está entre las otras dos. Pero hay un punto donde se estrechan las tres y pasan por el mismo punto. Entonces tenemos g de x por arriba, h de x por abajo y f de x en el medio. Entonces supongamos que estas tres funciones están definidas en un intervalo AB que contiene x0, quizás excepto en el propio x0. Y se cumple que siempre f de x está entre las otras dos. Entonces, si las otras dos tienen el mismo límite en x0, f de x también tiene que tener ese mismo límite. Tiene que tender al mismo número. Este es el teorema de estricción. Vamos a ver la demostración, sí aplicaciones. En muchos libros norteamericanos, por ejemplo, le llaman el teorema del sándwich, porque es como que entre G y H hacen un sándwich a F. Y en un libro ruso incluso leí que le llamaban el teorema del ladrón y los dos policías. Como que G y H son los dos policías que van custodiando a F, que es el ladrón. Bueno, tiene nombre
extravagante, pero digamos el más serio es teorema de estricción. Veamos un ejemplo. Supongamos que le dicen encontrar el límite cuando x tiende a 0 de x por el seno de 1 sobre x. Si ustedes recuerdan, en la clase anterior, yo les había dicho que no existe el límite cuando x tiende a 0 de seno de 1 sobre x. No existe porque ahí la función oscila, tiene oscilaciones muy abruptas. Pero, cuando se la multiplica por x, resulta que ese producto sí tiene límite. A pesar de que uno de los dos factores del producto no tiene límite, el producto sí tiene. ¿Por qué? Porque sabemos que seno de 1 sobre x siempre está entre menos 1 y 1. No importa cuánto valga x, el seno siempre va a estar entre menos 1 y 1. Entonces, tenemos esta doble desigualdad, menos 1 menor o igual que seno de 1 sobre x menor o igual que 1. Vamos a multiplicar los tres miembros por x. Si x es mayor que 0, se mantiene el sentido de la doble desigualdad y nos queda menos x menor o igual que x por seno de 1 sobre x menor o igual que x. Y si x es menor que 0, se invierte el sentido y nos queda x menor o igual que x por seno de 1 sobre x menor o igual que menos x. Pero la cuestión es que las dos funciones, tanto x como menos x, las dos tienden a 0 cuando x tiende a 0. Entonces, como x por el seno de x está entre dos funciones que ambas tienden a 0, el producto también tiende a 0. A ver, lo grafiquemos con la graficadora Desmos para que se entienda mejor. Bueno, yo le había dicho que el seno de 1 sobre x, cuando x tiende a 0, no tiene límite, porque empieza a oscilar cada vez más violentamente, y eso queda como pintado todo de rojo. Pero si yo lo multiplico por x, entonces de pronto sí tiene límite. Fíjense cómo tiende a 0. A pesar de que las ondas estas oscilan muy abruptamente, pero como está multiplicado por la otra función que tiende a 0, el producto tiende a 0. ¿Se entiende eso? Bueno, espero que sí. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno. Cuando hago una pregunta y nadie contesta, por ahí también me entra la duda si es que no se ha cortado. Por eso a veces insisto, ya que alguna vez se ha ocurrido que se corte. Bueno, entonces, ahora vamos a encarar uno de los dos límites muy importantes que tienen que aprender hoy, que es tema de examen. La aplicación es tema de examen parcial y la demostración es tema de examen final. Y este teorema es el llamado límite trigonométrico fundamental, que es el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x, y el teorema dice que esto es igual a 1. A ver, lo veamos acá de nuevo con la graficadora Desmos. Tenemos seno de x dividido en x. Sí, ya le dejo enchufada ahí. Fíjense, esta es la función. En 0 sería 0 sobre 0, pero ustedes
Vean la gráfica. ¿Qué les sugiere la gráfica? ¿Cuánto tiende la función? ¿A qué valor se acerca? 1. A 1, claro. Bueno, ahora vamos a demostrar que es así. Para esa demostración vamos a usar conceptos geométricos de área, límites laterales y el teorema de estricción. Límites laterales porque vamos a demostrar cuando x se acerca a 0 por valores superiores a 0, o sea, por valores positivos. La demostración para valores negativos es básicamente igual, pero hay que tener cuidado con los signos nada más. Igual en el final, si supongamos que les tomen este tema, no le van a pedir que demuestren por los dos lados, por la derecha y por la izquierda, con que demuestren por valores positivos suficientes. Fíjense esta gráfica. Acá tenemos un cuarto de la circunferencia trigonométrica, y en ese cuarto de la circunferencia trigonométrica hemos marcado un ángulo X, que es este que está acá, ¿ven? Bueno, y acá hemos dibujado, fíjense, este triángulo grande. Hemos dibujado este arco de circunferencia, perdón, este sector circular. Este sector circular, bueno, es un arco de circunferencia, pero lo que me interesa es el área del sector circular. Y otro triángulo más chico, que es este que está acá. ¿Ven las tres figuras? Sí. Como es obvio, el triángulo más grande tiene un área mayor que el sector circular, y el sector circular tiene un área mayor que el triángulo chico. Eso se ve claramente, ¿verdad? Ahora vamos a recordar cómo se calcula el área. Bueno, de los triángulos seguramente se acuerdan. Base por altura sobre 2. ¿Cuánto vale la base del triángulo grande? 1. 1. ¿Y la altura? ¿Alguien se da cuenta cuánto vale esta altura? Seno. No, porque el seno es este. A ver, vayamos con el triángulo chico. Lo dejemos al más grande para después. ¿Cuánto vale la base del triángulo chico? 1. 1 también. ¿Y la altura? Ahí sí. Seno. Seno. ¿Sí? Bueno, ahora veamos cuánto vale la altura del triángulo grande. Fíjense, este triángulo grande y este triángulo, no por acá, no me voy a bajar por acá, voy a bajar por acá. Este triángulo. ¿Cómo son entre sí? Semejantes. Son semejantes. Muy bien. Y si son semejantes, los lados son proporcionales. Eso quiere decir que si divido esto en esto, me tiene que dar igual resultado que si divido esto en esto. Ahora, ¿cuánto vale esto? Seno, me lo acaban de decir. ¿Y esto acá cuánto vale? Coseno. Coseno. Y si divido seno en coseno, ¿cuánto me da? Tangente. Tangente. Entonces, si divido esto en esto, me da tangente de x. Y si divido esto en 1, también me tiene que dar tangente. Entonces quiere decir que BC vale tangente. ¿Se entiende el razonamiento ese? Profe, ahí no me Sí. quedó claro por qué vale seno y por qué vale coseno, Más o digamos. menos. Este ángulo X. Esta es la circunferencia trigonométrica. Entonces, la coordenada Y de este punto E vale seno. Y la coordenada X vale coseno. Porque es cateto opuesto sobre la hipotenusa que vale 1. Entonces esto vale seno.
Y el coseno es cateto adyacente dividido en la hipotenusa, y la hipotenusa vale 1. Entonces esto es coseno. ¿Queda claro o no? Sí. Y ahora por triángulos semejantes, esto dividido en 1 tiene que ser igual a esto dividido en esto. Esto es seno, esto es coseno. Si divido seno en coseno me da tangente. Entonces esto tiene que ser tangente. Porque esto dividido en 1 tiene que dar tangente. Entonces tiene que ser tangente. ¿Mm? No sé, los que han visto trigonometría en la secundaria probablemente le hayan enseñado que este segmento es la tangente del ángulo. Digo yo, bueno, no sé ya que se enseña en la secundaria. Pero esto es la tangente, esto siempre es la tangente del ángulo. Aparte que geométricamente, fíjense que es la tangente al círculo. Justamente de ahí sale el nombre. Bueno, no sé si quedó claro, si no lo vuelvo a repetir las veces que haga falta, pero no sé, ustedes me dirán. Lo que tiene que, digamos, lo que tiene que quedar claro de esta figura, que esta área es mayor que esta, que a su vez es mayor que esta. Y que la base de los dos triángulos vale 1, que la altura del triángulo más chico vale seno, y que la altura del triángulo más grande vale tangente. Si eso queda claro, podemos pasar adelante. No sé. Sí, Dígame, perfecto. ¿alguna? ¿Sí? Bueno. Entonces, fíjense, lo que les acabo de decir, el área del triángulo más chico es menor que el área del sector circular, que a su vez es menor que el área del triángulo más grande. La base de los dos triángulos vale 1, la altura del más chico vale seno, la altura del más grande vale tangente. El radio del sector circular es 1 y el ángulo es X. A ver, volvamos atrás. El radio de este sector circular vale 1 y el ángulo vale X. Entonces, podemos escribir esto que vamos a poner a continuación. El área del triángulo más chico es 1/2 por 1, que es la base, por el seno de X, que es la altura. El área del triángulo más grande es 1/2 por 1, que es la base, por tangente, que es la altura. Y el área del sector circular es 1/2 por el radio al cuadrado y por el ángulo. Acá podría haber puesto, pero el radio al cuadrado vale 1, porque el radio vale 1, y el ángulo vale X. Entonces, ahora simplifico este 1/2 con este 1/2 con este 1/2, y como estoy simplificando números positivos, me queda que el seno de X es menor que X, es menor que la tangente, pero la tangente es seno sobre coseno. Divido todo en el seno. Seno dividido en seno me da 1. X dividido en seno me da X sobre seno. Seno sobre coseno dividido en seno me da 1 sobre coseno. Elevo a la potencia menos 1, o sea, los doy vuelta. Entonces cambian el sentido de las desigualdades. Tomo el límite. El límite cuando x tiende a 0 de 1, que es una constante, vale 1. El límite cuando x tiende a 0 del coseno vale 1. Entonces, esto tiende a 1, esto tiende a 1. Por el teorema de estricción, lo que está en el medio también tiene que tender a 1. Y entonces el límite ¿Teorema de qué? Disculpe. es teorema de estricción. Lo primero que hemos visto en la clase. Bien, 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 bien. ¿Queda claro la demostración?
¿Podría repetir en la desigualdad la parte del medio, en la primera fila? ¿Cuál? ¿Por qué es un ¿Está? medio por X? Acá, Sí, ahí. porque el área de un sector circular es igual a un medio de el radio al cuadrado por el ángulo. Bien, En este caso, el radio vale 1, entonces tengo 1 al cuadrado. Y el ángulo vale X. Entonces me queda un medio de X. No sé si está claro. sí, sí, sí. Bien. Entonces ahora veamos un ejemplo. Supongamos que nos piden hallar el límite cuando X tiende a 0 de 1 menos el coseno de X sobre X. Lo primero que tenemos que hacer es comprobar si podemos aplicar el teorema de sustitución. Pero no podemos porque nos lleva a una forma 0 sobre 0. Pero hay funciones trigonométricas y hay una función algebraica. Entonces veamos si podemos resolverlo con el teorema que acabamos de aprender. Pero yo necesito que aparezca seno, no coseno. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, multiplico y divido por lo que sería el conjugado de la expresión. O sea, en lugar de 1 menos coseno, pongo 1 más coseno. Cuando multiplico, el numerador me queda 1 menos coseno al cuadrado. Y el denominador me queda x por 1 más coseno de x. Entonces, ahora recuerden, ¿cuánto da 1 menos coseno al cuadrado? Seno cuadrado. Seno al cuadrado, muy bien. Entonces, porque seno al cuadrado más coseno al cuadrado es 1. Entonces, bueno, esto da 1 menos coseno al cuadrado, da seno al cuadrado. Entonces, este seno al cuadrado lo voy a poner como seno por seno. Y voy a distribuir uno de los senos, lo voy a poner sobre la x, y el otro seno lo voy a poner sobre 1 más coseno de x, y todo multiplicado entre sí. Entonces ahora puedo sacar el límite, porque ¿cuánto vale este límite? Lo acabamos de ver, vale 1. Y este límite ahí no hay problema, puedo aplicar el teorema de sustitución, porque esto tiende a 0, esto es 1, es una constante, esto también tiende a 1, me queda 1 por 0 dividido en 1 más 1, y eso da 0. Esa es importante también, ese límite, aparece bastante, 1 menos coseno de x sobre x. ¿Alguna pregunta sobre este ejemplo? No, profe. ¿No? Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Me dicen el límite cuando x tiende a pi de seno de x sobre x menos pi. De nuevo, si ustedes hacen seno de pi da 0, y x menos pi obviamente da 0 cuando x tiende a pi. Entonces ahí vamos a aplicar otra técnica muy común, que es hacer un cambio de variable. Le llamamos t a x menos pi, y entonces cuando t tiende a 0, o sea, cuando x tiende a pi, t tiende a 0. Entonces nos queda acá, fíjense, donde decía seno de x es t más pi, porque si acá si ustedes despejan x, les queda t más pi. Y x menos pi es t, y t tiende a 0. Ahora lo que hay que recordar, esta identidad trigonométrica, o deducirla, se la puede deducir fácilmente del círculo trigonométrico, el seno de t más pi es igual a menos el seno de t. Entonces ahora saco acá, en lugar de seno de t más pi, pongo menos seno de t, este menos lo saco fuera del límite, y me queda el límite fundamental de nuevo, y me queda menos 1 como resultado final. Bueno. A continuación, eso sería
la teoría del límite trigonométrico fundamental. A continuación, vamos a entrar en el otro gran tema de la clase de hoy que nos va a llevar mucho, porque es largo esto. Es el número de Euler, el número E. Ese número que yo les dije ya antes, pero lo he vuelto a escribir acá. Para el análisis matemático tiene la misma importancia que tiene el número pi en geometría. Pero el número pi es fácil de entender, es el cociente entre la longitud de una circunferencia y su diámetro. Eso es fácil de visualizar también. Mientras que el número E es mucho más difícil de encontrar, es mucho más sutil. De hecho, al número pi se lo conoce desde hace milenios y al número E se lo conoce desde hace más o menos 300 años. O sea que han pasado muchos siglos entre el descubrimiento de pi y el de E. Bueno, pero antes de entrar en el número pi en particular, vamos a mencionar algunas cosas que a lo mejor las conocen o no, pero bueno, si las conocen las vamos a recordar. Primera cuestión, ¿qué es el factorial de un número natural? Es el producto de ese número por todos los números que son iguales, o sea, todos los números naturales que son iguales o menores que. Por ejemplo, el factorial de 5, 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Bueno, el 1 no es necesario, por supuesto. Podríamos haber parado en el 2. Se define el factorial de 0 como 1 y el de 1 como 1 también. ¿Se entiende esto? Es una definición nada más. No es nada complicado. ¿Estamos bien? Profesor, si hay tiempo, después puede volver al ejemplo de T, antes del número de Euler. Si hay tiempo, después. Sí. Bueno, volvamos ahora para que lo tenemos fresco. Total, después lo mismo, ya vamos a tener que dentro de unos minutos hacer una pausa. ¿Cuál es la duda? En el cambio de variable de T igual a X menos pi. Sí. ¿Cómo sigue desde ahí? ¿Cómo seno de T más pi es igual a menos seno de T? Eso es lo que no entendí bien. Sí. Bueno. Supongamos, yo voy a dibujar acá la circunferencia trigonométrica. Sí. ¿Sí? Entonces yo acá voy a dibujar el ángulo. Supongamos que este es el ángulo T. ¿Sí? ¿Cuánto va a ser T más pi? Va a ser este ángulo. Entonces, Sí. fíjate, el seno de este vale esto. Sí. Y el seno de T más pi vale lo mismo, pero con el signo opuesto. Sí, ahora sí. Bien. Gracias. De nada. Bueno, ¿se entendió lo que es el número factorial? Sí. Veamos lo que es un número combinatorio. Un número combinatorio, n sobre k, se define como el factorial de n, o sea, el factorial del que está arriba, sobre el factorial del que está abajo por el factorial de la diferencia entre los dos. Esto no es arbitrario, tiene que ver con... Ustedes hacen matemática discreta, ¿verdad? Sí. Bueno, la verdad es que no sé si se ve yo imaginaría que se ve combinatoria en algún momento en matemática discreta, no sé que lo hayan sacado por alguna razón. Pero esto tiene que ver con la cantidad de formas en que se puede ordenar un conjunto o un subconjunto dentro de un conjunto. O sea, no es arbitraria esta definición, pero no me puedo ir tanto por las ramas porque si no, no va a alcanzar la clase. Entonces, bueno, por ejemplo, el combinatorio 5 sobre 2 es el factorial de 5 sobre el factorial de 2 por el factorial de 5 menos 2. Y 5, en lugar de poner 5 por 4 por 3 por 2 por 1, puedo poner 5 por 4 por el factorial de 3. Entonces lo simplifico con el factorial de 3 que está abajo. Me queda 20 sobre 2, que es 10.
Bueno, no tiene sentido seguir más porque ya se está por cortar en unos segundos. Vamos a hacer, como siempre, un recreo de 10 minutos y después vamos a volver a lo que sería a las 8 menos 10. Yo voy a ver si puedo arreglar la cuestión de la asistencia. Ah, eso. Sí, sí, lo que pasa es que todavía no lo he podido decir, aquí están todos preocupados, pero no, lo que pasa es que todavía no lo he podido generar, pero vamos a ver si lo puedo generar ahora en este recreo. Profe, ya está dando bien el aula virtual, Ah, ya no bueno, se cansa, ya está. bueno, ya, ya lo voy a, ya voy a entrar, digamos, y lo voy a generar. Es que aquí me pregunta por la clase de fines de mayo, pero es que el 25 de mayo ha sido feriado.